Hoy vamos a explorar el poder transformador de cultivar una actitud positiva y cómo podemos aplicar estos principios para mejorar nuestra vida. ¿Te has levantado alguna vez con la sensación de que el mundo conspira contra ti? ¿O te has preguntado por qué a veces te sientes infeliz sin razón aparente? La diferencia está en tu enfoque, en cómo decides interpretar la realidad. Vamos a sumergirnos en el universo de la positividad, descubriendo cómo transformar todo lo que no lo es, pensamientos y emociones negativos, en un motor imparable hacia la felicidad. Vamos a comenzar por definir el significado de la expresión ser positivo, o como solemos decir, tener buen rollo. Aunque esto signifique romper algún que otro mito. Ser positivo no es negar la realidad, ni ponerse unas gafas de color rosa. Es simplemente elegir ver las cosas desde otra perspectiva. Una perspectiva más esperanzadora. Y ahora, ¿qué sucede cuando centras tu atención en un pequeño defecto? ¿Qué es lo que realmente vemos cuando nos miramos en un espejo? Un espejo es más que un simple reflejo. Es un portal a la realidad que proyectamos. Si llevas una sonrisa en tu rostro, el espejo te la devuelve con creces. Pero si tu expresión es de tristeza, esa melancolía se amplifica en el cristal. Ahora, ¿qué sucede cuando centras tu atención en un pequeño defecto? De repente, ese detalle insignificante se convierte en una montaña, eclipsando todo lo demás. La imagen en el espejo no es solo una réplica, puede distorsionarse, haciéndose más grande o intensa según dónde dirijas tu mirada. Lo mismo ocurre en nuestra mente. Un pensamiento o una emoción, ya sean positivos o negativos, pueden crecer desmesuradamente cuando los alimentamos con nuestra atención y rumiación. En este juego de reflejos, somos tanto el observador como la obra de arte, moldeando nuestra realidad con cada mirada y cada pensamiento. Los espejos también pueden distorsionar la realidad. Un espejo curvo puede hacer que te veas más delgado, delgada o más gordo, gorda, más alto, alta o más bajo, baja. Del mismo modo, la mente puede distorsionar la realidad al enfocarse selectivamente en ciertos aspectos y exagerarlos, ya sean positivos o negativos. Una regla general de la terapia cognitiva afirma que la mejor receta para la depresión es centrar tu atención en los aspectos negativos de tu experiencia, como confirma David Goleman, el psicólogo y autor del bestseller Inteligencia Emocional. En resumen, un espejo es un objeto que metafóricamente puede representar la mente en su capacidad de reflejar y multiplicar tanto lo positivo como lo negativo. Reflexiona un momento. Al igual que un espejo, la mente puede tomar un pensamiento o una emoción y hacerlo crecer a través de la atención y la rumiación.
Dicen que la mente es como un músculo. Si no la ejercitas, se atrofia. Pero, ¿y si lo ejercitas demasiado en la dirección equivocada? Nuestra mente tiende a la negatividad. Y te preguntarás, ¿pero por qué a la negatividad? Pues nuestro cerebro ha evolucionado para priorizar la supervivencia. En entornos ancestrales, detectar peligros y amenazas era crucial. Esta predisposición se ha transmitido hasta nuestros días. Además, la amígdala, el centro emocional del cerebro, reacciona más intensamente ante estímulos negativos que positivos. La amígdala, ese pequeño guerrero en nuestro cerebro, siempre alerta, buscando amenazas en cada esquina, es el culpable de esta situación. Si echáramos la vista atrás, parece que desde que éramos niños nos programan para sobrevivir, no para ser felices. Desde pequeños nos enseñan a tener miedo a caernos, miedo al fracaso, al rechazo, a lo desconocido. Nos dicen, más vale prevenir que curar, más vale un pájaro en la mano que ciento volando. Está bien, pero ¿realmente es tan malo caerse, fracasar o arriesgar? En nuestra cultura, a menudo se nos enseña que el fracaso es algo terrible que debemos evitar a toda costa. Se nos dice que caerse, equivocarse o arriesgarse es sinónimo de debilidad o falta de valentía. ¿Y qué pasa si nos decidimos a desafiar esta programación? ¿Qué pasa si decidimos reescribir este código? ¿Qué pasaría si decidiéramos tomar el fracaso como una parte esencial del camino hacia el éxito y la plenitud? Quizá te sorprenderá escuchar que desde un punto de vista científico, el fracaso es una oportunidad invaluable para aprender y crecer. Nuestro cerebro está diseñado para adaptarse y mejorar a partir de la experiencia, y los errores son una fuente crucial de información. Gracias a la neuroplasticidad, cuando nos enfrentamos a un desafío y fallamos, nuestro cerebro crea nuevas conexiones neuronales. Y estas conexiones nos permiten aprender de nuestros errores y desarrollar nuevas estrategias para enfrentar situaciones similares en el futuro. Es como si nuestro cerebro se reconfigurara para ser más eficiente y resiliente. Otro punto de gran importancia es nuestra capacidad de resiliencia, de recuperarnos de la adversidad, que es fundamental para nuestro bienestar. Los estudios demuestran que las personas que han experimentado fracasos y han logrado superarlos son más resilientes y tienen una mayor capacidad para afrontar el estrés y la incertidumbre. El fracaso también puede ser un catalizador para la creatividad. Cuando nos enfrentamos a un problema y las soluciones convencionales no funcionan, nos vemos obligados a pensar de forma diferente y a buscar alternativas innovadoras. Más allá de los datos científicos, el fracaso también tiene un valor emocional y personal profundo.
¿Qué pasa cuando nos equivocamos? Cuando nos equivocamos, tenemos la oportunidad de conocernos mejor a nosotros mismos, de reflexionar sobre nuestras acciones, identificar nuestros puntos débiles y descubrir nuestras fortalezas. Es un proceso de autoconocimiento que nos permite crecer como personas y tomar decisiones más informadas en el futuro. El fracaso también nos enseña a ser más humildes y a reconocer que no lo sabemos todo. Nos ayuda a mantener los pies en la tierra y a valorar el esfuerzo y la perseverancia por encima del talento o la suerte. Haber experimentado el fracaso también nos hace más empáticos y comprensivos con los demás. Nos permite conectar con el dolor y la frustración de los demás y ofrecerles nuestro apoyo y aliento. Resumiendo, el fracaso, en vez de ser el fin del mundo, puede no ser otra cosa que un motor de crecimiento personal. Ahora bien, ¿qué pasa realmente en nuestra mente cuando fracasamos? Si fracasar puede resultar en algo tan constructivo como un crecimiento personal, nuestra mente no debería colaborar para que este hecho tenga lugar. Y en vez de esto, nos enfrentamos a una gran batalla mental. Seguramente alguna vez te has preguntado si tus pensamientos son realmente tuyos o más bien sean intrusos que sabotean tu bienestar. ¿Son nuestros pensamientos nuestros peores enemigos? La psicología moderna ha demostrado que nuestros pensamientos pueden tener un impacto negativo o positivo en nuestra vida, incluyendo nuestra salud física y mental. Pero, ¿qué tan profundo es ese impacto? Esta vez vamos a remontarnos hasta comienzos del siglo I, hacia el año 10 después del Cristo, porque ya por aquella época hubo un hombre, el primer gran teólogo, ahora llamado San Pablo, que en sus cartas hablaba sobre la importancia de renovar la mente y de enfocarnos en pensamientos positivos y edificantes. En Filipenses 4:8, según lo que podemos leer, San Pablo nos alienta a pensar en todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay alguna alabanza, en eso pensad. ¿Es solo un consejo espiritual o hay una base científica detrás? ¿Qué opináis? La ciencia moderna ha demostrado la estrecha relación que existe entre la mente y el cuerpo. Los pensamientos y las emociones negativas, como por ejemplo el miedo, pueden afectar nuestro sistema nervioso y nuestra salud en general, generando estrés crónico, ansiedad, depresión e incluso afectar nuestro sistema inmunológico. ¿Es esto lo que San Pablo quería decir cuando hablaba de pecado? No estamos hablando de pecado en el sentido tradicional, pero sí de una forma de actuar en contra de nuestro propio bienestar, ya que permitir que los pensamientos y emociones negativas nos dominen sería como
envenenar nuestra propia mente y cuerpo. Entonces, ¿qué opináis? ¿Sería pecado cultivar los pensamientos negativos? Desde una perspectiva religiosa, el miedo no se considera un pecado en sí mismo. Sin embargo, algunas corrientes religiosas pueden ver el miedo como una falta de fe o falta de confianza en Dios. Al final, ¿no tengo fe? Entonces temo. El miedo es una emoción humana, natural y universal que tiene un propósito evolutivo importante. Sin embargo, se convierte en una fuente de sufrimiento si nos identificamos con él y dejamos que nos controle. El miedo en ciertas ocasiones puede generar un sufrimiento tan intenso que se asemeja al martirio psicológico. ¿Pero qué es el miedo? Desde un punto de vista psicológico y neurocientífico, el miedo es una emoción básica y universal que surge como respuesta a una amenaza real o percibida. Es una reacción instintiva que nos prepara para la acción, ya sea para luchar, huir o paralizarnos. ¿Por qué sentimos miedo? El miedo tiene un propósito evolutivo fundamental: garantizar nuestra supervivencia. En entornos ancestrales, detectar y responder rápidamente a los peligros era crucial para la supervivencia. El miedo nos permitía evitar depredadores, situaciones peligrosas y amenazas a nuestra integridad física. El problema nace cuando la respuesta de miedo surge ante una amenaza no necesariamente real. ¿Cuántas veces hemos sentido temor ante una situación que imaginábamos que iba a ocurrir y que nunca ocurrió? Es cuando el miedo deja de ser una emoción adaptativa y comienza a ser el origen de nuestro sufrimiento. El miedo puede apoderarse de nosotros cuando la amenaza es percibida como abrumadora o incontrolable, sea esta real o no. En estos casos, la amígdala, ese centro emocional del cerebro, se activa intensamente y puede secuestrar la corteza prefrontal, la parte del cerebro responsable del razonamiento lógico y la toma de decisiones, sin olvidarnos de sus efectos nocivos para nuestro cuerpo. Más allá de su función de supervivencia, el miedo también puede tener un significado más profundo. ¿Cuál puede ser este significado? Desde la perspectiva Zen, el miedo es una ilusión, una construcción mental que surge de nuestra identificación con el ego y nuestros pensamientos. El miedo nos separa del presente y nos proyecta hacia un futuro incierto y amenazante. Según esta filosofía, sentimos miedo porque nos aferramos a la idea de tener que cumplir con exigencias que nos marcan nuestro ego, que nos marcan nuestra sociedad, quizá hasta nuestra familia. El miedo de no tener suficiente dinero, de no tener suficiente poder, de no aparentar a alguien más importante, siempre queriendo más y más, viviendo la ilusión de un yo separado y permanente. Creemos que somos nuestros pensamientos y emociones
y por lo tanto nos identificamos con el miedo y lo experimentamos como una amenaza a nuestra identidad. ¿Y cómo podemos trascender el miedo? Existen diversas prácticas para trascender el miedo, como la meditación mindfulness, el cultivo de la atención plena, la compasión y la sabiduría. Estas prácticas nos ayudan a observar nuestros pensamientos y emociones sin juzgarlos ni identificarnos con ellos. Al observar el miedo sin aferrarnos a él, podemos comprender su naturaleza transitoria y descubrir que no es tan sólido ni tan real como parece. Cuando tenemos miedo, somos más susceptibles a la manipulación y al control por parte de otros. Eso se debe a que el miedo nubla nuestro juicio y nos impide pensar con claridad. Es importante recordar que el miedo es una parte natural de la vida. No debemos negarlo ni avergonzarnos de sentir miedo, sino aprender a gestionarlo de forma saludable. Es fascinante cómo el miedo, esa emoción a menudo considerada negativa, puede ser en realidad un catalizador de crecimiento personal. Filósofos como Séneca y Nietzsche ya nos invitaron a repensar nuestra relación con el miedo. Séneca, con su sabiduría estoica, nos recordaba que el miedo nace de la incertidumbre, no de la realidad en sí misma. Nietzsche, por su parte, nos hablaba de la posibilidad de trascender nuestros miedos para alcanzar nuestra mejor versión. Los estoicos veían el miedo como una emoción irracional que surge de juicios erróneos sobre el futuro. Para ellos, la clave para superar el miedo era cultivar la razón y la virtud. Los existencialistas consideraban el miedo como una emoción inherente a la condición humana, derivada de nuestra libertad y responsabilidad. Esta visión filosófica se complementa con la perspectiva de los psicólogos como Carl Jung o Abraham Maslow. Jung, desde su enfoque en la individualización, nos mostraba cómo el miedo puede ser una puerta hacia nuestra propia sombra, esa parte de nosotros que a veces preferimos ignorar. Jung propuso que la psique humana está poblada por arquetipos, que son patrones universales de pensamiento y comportamiento que residen en el inconsciente colectivo. Dentro de estos arquetipos encontramos la dualidad inherente a la experiencia humana, la luz y la sombra, lo masculino y lo femenino, el bien y el mal. Esta dualidad también se refleja en la tensión entre el miedo y el amor. Jung introdujo el concepto de la sombra, la parte oscura y reprimida de nuestra personalidad. La sombra contiene aquellos aspectos de nosotros mismos que consideramos inaceptables, vergonzosos o temibles. A menudo la sombra se manifiesta a través del miedo. Miedo al fracaso, al rechazo, a la soledad, a la muerte. El miedo, en este sentido, nos aísla y nos aleja del amor y la conexión. Para Jung, el camino hacia individualización
es decir, hacia la realización de nuestro ser auténtico, implica integrar la sombra y reconciliar los opuestos dentro de nosotros mismos. Este proceso de integración requiere valentía y, ante todo, autoaceptación, pero también amor. Amor por nosotros mismos, con nuestras luces y nuestras sombras. Amor por los demás, a pesar de sus imperfecciones. El amor desde la perspectiva junguiana no solo es un sentimiento, sino una fuerza transformadora que nos impulsa a crecer, a evolucionar y a conectar con nuestra esencia más profunda. Al elegir el amor en vez del miedo, nos abrimos a la posibilidad de trascender nuestros temores y vivir de manera más auténtica y plena. En resumen, el miedo, a menudo ligado a la sombra, nos limita y nos separa, mientras que el amor nos invita a la integración, al crecimiento y a la conexión. Es importante recordar que la lucha entre el miedo y el amor es una parte esencial de la experiencia humana. Al tomar conciencia de nuestros miedos y al elegir el amor como guía, podemos avanzar hacia la plenitud y la realización personal. Seguro que habéis escuchado la frase que dice, el miedo es lo contrario al amor. Esa idea se basa en la comprensión de que el miedo es una emoción que nos paraliza, nos aísla y nos impide conectar con los demás. Por otro lado, el amor es una emoción que nos impulsa a abrirnos, a ser vulnerables y a conectar con los demás de manera profunda y significativa. Cuando sentimos miedo, es fácil caer en patrones de pensamiento y comportamiento negativos, como la ira, la tristeza y el temor. Estas emociones son, en realidad, diferentes manifestaciones del miedo. La clave está en entender el miedo como una señal, como una brújula que nos indica el camino hacia aquello que necesitamos para crecer. Estas situaciones que nos generan ansiedad o estrés son a menudo las que nos impulsan a salir de nuestra zona de confort y descubrir nuestro potencial oculto. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esta filosofía a nuestra vida? El primer paso es identificar nuestros miedos. Reconocer qué situaciones o pensamientos nos paralizan, identificar las situaciones que lo han imprimido en nuestro sistema nervioso, que nos han condicionado a sentirlo de forma exagerada. Luego, cuestionarlos, preguntándonos si estos miedos son racionales o si se basan en creencias limitantes que hemos internalizado resultado de nuestras experiencias y aprendizajes. Al miedo, mírale a los ojos y se hará pequeño. La cuestión es que pocas veces nos permitimos tomar el tiempo para hacerlo, y es por eso por lo que aún le queda la fuerza de poder dominarnos. Una vez identificados y cuestionados nuestros miedos, podemos plantearnos la idea de enfrentarlos. Quizá ha llegado el momento para la terapia de choque para los fantasmas del pasado. Es hora de decir adiós. Eso no significa lanzarnos sin preparación, sino exponernos gradualmente a esas situaciones que nos generan miedo.
Cada pequeño paso nos acerca más a la meta. Es bueno, por supuesto, contar con soporte de un profesional que nos brinde el apoyo y herramientas necesarios para avanzar en el camino de superación personal, ante todo cuando los miedos se tornan incapacitantes. Pero el proceso no termina ahí. Es fundamental aprender de nuestros miedos, preguntarnos qué nos están enseñando sobre nosotros mismos y sobre el mundo que nos rodea. Recuerda, cada experiencia, incluso la más difícil, puede ser una oportunidad perfecta para fortalecernos. En resumen, el miedo no es un enemigo a evitar, sino un aliado en nuestro camino hacia la excelencia personal, hacia el éxito. Si sientes miedo, no te rindas. Utiliza esta energía para impulsarte hacia adelante, para desafiar tus límites y para convertirte en la persona que estás destinado a ser. Y ahora, pregunta para ti. ¿Qué fantasmas del pasado te impiden vivir plenamente? Como vamos diciendo, crecer y alcanzar la plenitud implica salir de la zona de confort. Enfrentar desafíos y superar obstáculos genera ansiedad, pero es esencial para expandir tus capacidades. Recuerda que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Aprende a manejar la incomodidad y verás cómo te transformas. Nadie nos ha dicho que la vida debe de ser cómoda. Es importante recordar que la mente es una herramienta poderosa que puede ser utilizada tanto para construir como para destruir. Al igual que con un espejo, es importante ser conscientes de lo que estamos reflejando y multiplicando en nuestra mente. Si te concentras en los problemas, más problemas encontrarás. Pero si te centras en las soluciones, mira lo que sucede. La positividad no es solo una actitud, es un estilo de vida que trae consigo una serie de beneficios. Mayor resistencia al estrés, mejores relaciones, un sistema inmunológico más fuerte y, por supuesto, más felicidad. Pero, ¿cómo podemos redirigir nuestros pensamientos? ¿Cómo podemos evitar caer en la espiral de negatividad que nos enferma? No es fácil, pero es posible. El primer paso es reconocer que tenemos el poder de elegir qué pensamientos alimentamos. Es como un jardín. Si no quitamos malas hierbas, las flores no podrán crecer. De la misma manera, si no desafiamos nuestros pensamientos negativos, no podremos cultivar la positividad en nuestra mente. La terapia cognitivo-conductual, el mindfulness o la psicología positiva nos ofrecen más herramientas para lograrlo. Por ejemplo, hablar de sueños y metas positivas estimula los centros de cerebro que nos abren a nuevas posibilidades. La práctica de gratitud, el optimismo y la atención plena pueden ayudarnos a reprogramar nuestra mente y nuestro sistema nervioso. Y no se trata de negar la realidad o de ignorar el dolor. Se trata de elegir
cómo queremos interpretar lo que nos sucede. El positivismo también es un tema que a menudo se malinterpreta. Muchas veces se asocia el positivismo con una visión ingenua de la vida, donde todo es de color rosa y se ignoran los problemas. Pero la cuestión es mucho más profunda y transformadora. La psicología positiva, ese campo de estudio en constante crecimiento, nos revela que el positivismo no trata de negar lo negativo, sino de equilibrar nuestra percepción de la realidad. Así es, se trata de reconocer y aceptar tanto las emociones positivas como las negativas, pero sin dejar que estas últimas nos dominen. Es como un equilibrio en una balanza. Necesitamos ambos lados para mantenernos estables. Y la ciencia lo confirma. Estudios han demostrado que cultivar emociones positivas como la gratitud, la apreciación, el optimismo y la alegría fortalece nuestro sistema inmunológico, reduce el estrés y mejora nuestras relaciones sociales. Otro estudio publicado en la revista Psychosomatic Medicine nos aporta un dato científico importante. Las personas que experimentan emociones positivas con frecuencia tienen un 22% menos de riesgo de sufrir enfermedades cardíacas. Pero te preguntarás, ¿cómo podemos cultivar este positivismo en nuestro día a día, siendo conscientes de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor? Una clave fundamental es la aceptación. Aceptar nuestras emociones, tanto las agradables como desagradables, sin juzgarlas ni reprimirlas, es el paso más importante. La represión emocional, como mencioné antes, puede tener consecuencias negativas para nuestra salud mental y física. Es como una olla a presión. Si no dejamos salir el vapor, la explosión es inevitable. La aceptación nos permite reconocer nuestras emociones, validarlas y aprender de ellas. Es más, la aceptación es un acto de amor propio y de compasión hacia nosotros mismos. Una historia que ilustra a la perfección esta cuestión es la del monje y el río. ¿Te gustaría escucharla? Un monje caminaba por la orilla de un río cuando se encontró con un hombre que lloraba desconsoladamente. El monje se le acercó y le preguntó: ¿por qué lloras? El hombre respondió: he perdido a mi esposa. Ella era todo para mí. El monje sintió compasión por el hombre y se sentó a su lado. Juntos permanecieron en silencio, observando el río fluir. Después de un rato, el monje dijo: ¿ves este río? Fluye constantemente, sin aferrarse a nada.
nosotros también debemos ser como el río, aceptar lo que viene y lo que se va. El hombre dejó de llorar y comenzó a reflexionar sobre las palabras del monje. Con el tiempo comprendió que el dolor era parte de la vida y que aferrarse a él solo causaba más sufrimiento. Esta historia nos enseña que todas las emociones son válidas y aunque nos cueste admitirlo, incluso el dolor y la tristeza. No debemos huir de nuestras emociones negativas, no debemos reprimir nuestras emociones, sino aceptarlas, cuidarlas con amor y compasión, como cuidamos nuestras heridas, y luego aprender de ellas. Al igual que el río fluye sin aferrarse a nada, nosotros también deberíamos aceptar la impermanencia de la vida y dejar ir lo que ya no está. Lo único que no cambia es que todo cambia. Lo único que perdura es el cambio, y negarlo es ir en contra de la ley universal de la impermanencia. En este punto nos damos cuenta de la importancia que tiene la autorregulación emocional, que nos ayuda a gestionar nuestras emociones de forma adaptativa. Esto no significa evitar el dolor o la tristeza, sino aprender a manejarlos de forma saludable. Volvemos a la terapia cognitivo-conductual, que es un tipo de terapia que ha demostrado ser eficaz para mejorar la regulación emocional y reducir los síntomas de ansiedad y depresión. Otro método infalible es el mindfulness, que nos enseña a mantener un equilibrio emocional hasta en los días de las peores tormentas. Y ahora, ¿estás listo o lista para transformar tu estado mental en pocos minutos? En la práctica de hoy vamos a explorar el poder transformador de la respiración y la gratitud. Dos herramientas sencillas pero poderosas que te permitirán retomar el control de tu bienestar emocional. Te guiaré para que puedas experimentar por ti mismo, por ti misma, los beneficios de estas prácticas basadas en la atención plena. La respiración es una función vital que realizamos de forma automática, pero que también podemos utilizar de forma consciente para calmar nuestra mente y reducir el estrés. La gratitud, por su parte, es una emoción positiva que nos permite apreciar lo que tenemos y conectar con lo bueno que hay en nuestra vida. Cuando combinamos la respiración consciente y la gratitud, creamos una poderosa herramienta para transformar nuestro estado mental y emocional en pocos minutos. Comencemos. Siéntate cómodamente con la espalda recta y los pies apoyados en el suelo. Pon una mano sobre tu corazón y la otra sobre tu abdomen.
Inhala profundamente por la nariz, sintiendo como el aire llena tu abdomen y se expande hasta tu corazón. Exhala lentamente por la boca, visualizando cualquier tensión o negatividad saliendo de tu cuerpo. Repite este proceso durante 3 minutos, enfocándote en la sensación del aire entrando y saliendo de tu cuerpo. Ahora visualiza como si estuvieras respirando por la zona de tu corazón. Imagina cómo el aire entra y sale por esta zona de tu cuerpo. Ábrete a todo el abanico de las sensaciones que pueden estar apareciendo en este momento. Ante todo, a la sensación del calor agradable que se expande por tu corazón. Repite este proceso durante 1 minuto. Ahora
Mientras sigues respirando profundamente, evoca un sentimiento de gratitud. Puede ser por algo pequeño o grande, por una persona, por un recuerdo o por una experiencia. Trae la imagen de eso por lo que estás agradecido, agradecida a tu mente. Visualízalo. Siente la gratitud en tu corazón. Deja que te invada por completo. Nutre a tu corazón, aunque sea por un instante, de esa energía cálida que lo hace sentir muy feliz. Sonríele a tu corazón, igual que tu corazón le sonríe a ese recuerdo feliz, a esa persona o a ese acontecimiento que te ha llenado de alegría. Permanece en este estado de gratitud durante unos minutos más. Permítele a tu corazón que sea feliz. ¿Cómo te sientes ahora? ¿Has notado algún cambio en tu estado mental y emocional? Espero que este ejercicio te haya permitido experimentar por ti mismo, por ti misma, el poder de la respiración consciente y de la gratitud. Recuerda que estas prácticas son herramientas que puedes utilizar en cualquier momento y lugar para mejorar tu bienestar, para elevar tu estado de ánimo. Eres tú quien tiene el poder de transformar tu estado emocional mediante tu enfoque mental. Me encantaría saber cómo te ha ido este ejercicio. ¿Has logrado modular tu estado de ánimo y sentirte un poco mejor?
déjame un comentario, por favor, en la sección de comentarios y cuéntame tu experiencia. Comparte conmigo y con otros oyentes si has logrado sentirte más positivo, positiva y más conectado contigo mismo, simplemente escribiendo la palabra conseguido. Espero de corazón que este ejercicio te haya sido útil y que te inspire a seguir explorando el poder de tu mente y de tu corazón. La gratitud es una práctica que transforma vidas. Y no me creas, experiméntalo una y otra vez y compruébalo por ti misma. Practícala a diario y verás los resultados. Y ahora te invito a reflexionar sobre cómo estás viviendo tu vida. ¿Estás permitiendo que lo negativo te domine o estás cultivando un equilibrio emocional? Recuerda, el positivismo no es una meta, es un camino que nos lleva hacia una vida más plena, saludable y significativa. El positivismo no es una ilusión, sino una elección consciente. Es la decisión de enfocarnos en lo bueno sin negar lo que no lo es. Es abrazar la vida en su totalidad, con sus luces y sus sombras, sabiendo que tenemos la capacidad de aprender, crecer y encontrar la felicidad en el camino. Así que cuando te equivoques o te encuentres con un obstáculo en tu camino, no te desanimes. Recuerda que el fracaso no es el final del camino, sino una parte fundamental del viaje. No te define, te impulsa. Abrázalo, aprende de él y úsalo como combustible para seguir adelante con más fuerza y determinación. El miedo tampoco es tu enemigo. El miedo puede ser una puerta hacia dimensiones de ti que desconoces. Es más, el miedo es una emoción que te indica que estás en el camino correcto, en el camino hacia tu crecimiento personal. No dejes que el miedo te paralice. Utilízalo como un impulso para salir de tu zona de confort y descubrir todo tu potencial. Atrévete a temblar, no por miedo, sino de ilusión por lo que está por venir. En este punto, te propongo un pequeño desafío. ¿Lo aceptas? Cada día dedica unos minutos a buscar 3 cosas por las que estás agradecido, agradecida. Puede ser algo tan simple como una taza de café caliente o una sonrisa de un extraño. Verás cómo tu perspectiva cambia radicalmente. Se trata de estos pequeños detalles que a la larga pueden traer grandes cambios en nuestra vida. ¿Te atreves a cambiar? ¿Cansado de que el miedo te controle? ¿Te atreves a tomar las riendas de tu mente y tu vida? En el próximo episodio te compartiré las herramientas para reprogramar tu sistema nervioso y desterrar la negatividad de una vez por todas. Pues existe una fórmula para dominar los nervios, el estrés y el miedo
y cruzar al otro lado de la rueda de las emociones. Es hora de cruzar al otro lado del espejo, donde la negatividad comienza a desvanecerse y la positividad comienza a hacerse presente. ¿Preparado, preparada para descubrirlo? Te espero en el siguiente episodio. Gracias por unirte a mí en este viaje hacia la sanación y por formar parte de esta bella comunidad. Te espero en el próximo episodio, donde seguiremos sintonizando nuestra mente con la frecuencia del bienestar, autenticidad y la excelencia. Hasta pronto.